Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 7. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar a mi nueva esclava agonizando, con las tareas a medio hacer, o muerta de cansancio derrumbada en el sofá. Pero por el contrario, Candy me sonrió maliciosamente mientras se hacía con las llaves de su vehículo, y se marchaba, dejándome allí solo. Por suerte, antes de entrar en casa había podido sacar del maletero la batería que había comprado. La dejé junto a la entrada, dispuesto a cambiarla más tarde. Algo básico que afortunadamente sabía hacer y así evitar que un viejo mecánico me cobrara un ojo de la cara. Sonreí cuando ella me entregó la impertinente lista que le había dejado, y la observé atentamente, dándome cuenta de que cada una de las tareas estaba tachada con un chillón rotulador rojo. Dispuesto a criticar lo que había hecho, repasé una por una las cosas que le había encargado. La primera de ellas, que solo consistía en fregar los platos sucios de la noche anterior, tenía al lado un post-it que decía: «Uf, lo siento, pero he acabado con todo el agua caliente». ¿Cómo narices se podía acabar con un depósito de 30 litros solo para lavar 3 puñeteros platos? Sin duda Candy lo había hecho para tocarme las narices. Bueno, segundo punto, limpiar la casa. Había que admitir que la casa estaba impecable. Incluso le había sacado brillo al suelo. Pero mientras revisaba los pasillos me di cuenta de que se había tomado algunas cosas al pie de la letra. Sobre todo cuando vi mi cena presentada hábilmente en un cuenco para perros en el suelo, junto con sus respectivos cubiertos y un vaso de agua sobre un bonito salvamantel. Esta vez el post-it decía: «Siento no haber encontrado otro cuenco para el agua, pero tal como me lo has pedido, sin duda ahora podrás comer en el suelo». El humor un tanto ácido que ella había demostrado hasta el momento me llevó a observar con más atención lo que Candy había hecho, con lo que me percaté de que otro punto de la lista había sido realizado con la misma ironía que los anteriores. Mi almuerzo, que consistía en un magnífico filete de ternera de lo más jugoso y apetecible que se pueda llegar a conseguir, estaba demasiado hecho, hasta tomar un color negruzco, imposible de digerir. Lo peor de todo era que por dentro seguía crudo. ¿Cómo podía aquella mujer cocinar peor que yo? Tomé nota mental de no permitir que Candy volviera a acercarse a la cocina, mientras tiraba aquella abominación junto con otras de sus impertinentes notitas, que en esta ocasión solo decía «mu». Y seguí repasando la maldita lista, que me estaba agriando el buen humor que antes tenía. El siguiente trabajo era ordenar los libros de las repletas estanterías que había en el salón, junto a mi hogareña chimenea. En eso no se puede meter mucho la pata, a no ser que los libros no se ordenasen como lo había hecho esa bruja, por colores, en vez de alfabéticamente o por temas, como es lo normal, razonable y habitual en cualquier biblioteca. Me pregunté qué más sorpresas me esperaban cuando fui a mi dormitorio. Por suerte, ese no había sufrido sabotaje alguno. El antiguo armario de madera y la cómoda que habían pertenecido a mis abuelos estaban impolutos, y en mi lecho solo había una nota que me retaba: «Ni en tus sueños volverá a pasar». Eso me hizo sonreír y darme cuenta de lo mucho que había afectado nuestro encuentro de esa mañana. El baño estaba impecable, con la única pega de que había sacado decenas de fotocopias de una foto mía y las había pegado por toda la ducha, junto con la típica impertinente notita adosada, en la que comentaba alegremente: «¡Hala! Así ya puedes verte tu trasero». Cuando llegué al salón y abrí el cesto donde estaban mis calcetines, ese molesto lugar donde siempre acababan metiéndolos todos y que, a saber por qué, siempre acababan sin su pareja, me sorprendió la forma en la que Candy los había juntado. Cuando cogí uno de ellos, los demás lo siguieron perfectamente unidos, ya que la muy arpía había formado una inusual cadeneta con ellos. Esta vez solo había un impertinente. Como puedes ver, todos están perfectamente emparejados, en la consabida nota.
Sus continuas jugarretas me llevaron a preocuparme un poco por la penúltima de las tareas, la de limpiar mi coche. Pero ¿qué podía hacer esa cosita tan dulce a mi coche que no fuera a arañarlo o alguna de esas estúpidas niñerías? Luego recordé vagamente que en algún momento de la noche en que nos conocimos en aquella desolada carretera, me había dicho que era mecánica. Sin duda alguna una broma, pero por si acaso corrí hacia el garaje y entré en él un tanto alarmado, rezando porque esas palabras que habrían salido de su boca fueran falsas. Evidentemente había infravalorado a aquella mujer una vez más, ya que encontré mi querido 4x4 totalmente desmontado pieza por pieza. Eso sí, cada una de ellas estaba reluciente y una vez más la provocadora notita me anunciaba irónicamente: estoy segura de que no lo reconocerás, pero te aseguro que esto es tu coche. Hija de... maldije furioso y dispuesto a deshacerme de una vez por todas de la bruja que había invadido mi casa. Fui a mi despacho, decidido a hacer un buen uso del número de teléfono que había conseguido de la atractiva camarera que siempre se me insinuaba, y vi la última nota de Candy. Esta vez, por desgracia, sus palabras no me hicieron enfadar y apagaron un tanto mi mal genio. Llevo parte de ese maldito uniforme, rezaba el insinuante post-it, y cuando acabé de revisar el sugerente conjunto me di cuenta de que la cofía y las bonitas bragas de encaje habían desaparecido. Solo con imaginármela usando esas dos prendas me hizo tener algún que otro pensamiento bastante calenturiento, con el que seguramente Candy se habría escandalizado. Así que decidí recordarlos para susurrárselos más tarde al oído y tomarme así una pequeña venganza haciéndola avergonzarse. Después miré a mi impaciente cuerpo, que me exigía un alivio, y fui a marcar, cada vez más decidido, el número de teléfono que me haría olvidarme de Candy y tal vez vengarme de una vez por todas de sus jugarretas. Desgraciadamente mi revancha tendría que esperar, ya que me había devuelto mi gesto, dejándome sin coche, tan aislado y aburrido como yo había dejado a ella por la mañana. La única diferencia era que mientras Candy seguramente solo pensaba en mí para maldecirme, yo no podía quitármela de la cabeza, y mis pensamientos en ningún momento abandonaron la cama donde había retado al decirme que nunca volvería a pasar nada entre nosotros, algo que indudablemente ocurriría si seguía compartiendo mi casa y mi lecho. Y mientras la esperaba en el salón, sin saber qué hacer, a los pies del sofá había un manuscrito abandonado. Y dispuesto a hacer pasar el tiempo lo más rápido posible, me puse manos a la obra sin saber que con este simple gesto estaba cumpliendo uno de los sueños de aquella alocada mujer, que puede ser más tarde se convirtiera en uno de mis mayores errores. Cuando Candy llegó a la casa del molesto Castaño, dispuesta de disfrutar un exquisito almuerzo en la posada, lo último que esperaba encontrarse era él leyendo, bastante interesado, el manuscrito que, a pesar de llevarlo siempre con ella a todas partes, esta vez había dejado olvidado. Sin saber cómo, su obra había llegado a las manos de Terry. Se sintió tentada a arrancárselo hasta que recordó que él en realidad era Miss Pony, una famosa escritora que ya había dado algún que otro buen consejo a escritoras noveles un tanto perdidas. Candy observó cómo aquel individuo, que aún seguía siendo una de sus más admiradas escritoras, hojeaba tranquilamente su texto, mientras fumaba un cigarrillo. Cuando Terry alzó su rostro y encontró a Candy junto a él, observándolo, no pudo evitar que en sus labios apareciera una sonrisa sarcástica. Si prometes volver a dejarme el coche como estaba, leeré atentamente tu obra, y te señalaré con rotulador rojo algunos fallos antes de devolvértelo, propuso Terry, intentando llegar a un término medio en la incesante lucha para ver quién tenía el poder. Candy dudó de sus intenciones, porque hasta ese momento no había mostrado ni un ápice de bondad en toda su cerrada persona, y le exigió tendiendo una mano que le devolviera su preciada pertenencia. Terry no se opuso. No obstante, introdujo alguna que otra duda en su cabeza cuando le preguntó: ¿acaso no era este uno de los objetivos que tenías al venir hasta aquí? Eso era verdad. Uno de sus mayores sueños siempre había sido que un escritor tan prestigioso como Miss Pony le diera su opinión acerca de su obra, y que él fuera un machista redomado, careciera de modales y tuviera un terrible mal humor, no cambiaba el hecho de que posiblemente se trataba del mejor escritor del momento. Si de alguien podía aprender a mejorar sus escritos, sin duda era él. Reticente, Candy le tendió el manuscrito, esperando a que ese gesto fuera un símbolo de la paz que tanto necesitaba en aquella extraña relación.
Bien, ahora arréglate mientras hago una llamada. Vamos a salir a cenar, ya que me niego a que vuelvas a entrar en esa cocina y yo no tengo ganas de preparar nada, decidió Terry, entrando en su despacho para guardar el manuscrito de Candy y reservar en un restaurante del lugar, dedujo ella, mientras corría hacia sus maletas en busca de algo adecuado para llevar a su cena de reconciliación. Después de todo, aquel hombre no debía de ser tan irracional como aparentaba si su simple toque de atención lo había hecho darse cuenta de que necesitaba bajar las armas y hablar pacíficamente con ella, que pensaba plantearle racionalmente la simple petición de que acabara la novela que todos estaban esperando con impaciencia. Para desgracia de Candy, al final de la noche, descubrió que Terry Granchester no era solo irracional, sino el mismísimo diablo disfrazado. Pero ¿qué se podía esperar de un tipo que se escondía tras el seudónimo de una ancianita que nunca había existido, solo para no tratar con la gente que tanto lo adoraba? Candy, emocionada, se había puesto la mejor ropa que tenía, que por desgracia no era mucha ni demasiado elegante. Tras meter rápidamente su equipaje en el baño, ya que su habitación aún no era habitable, sacó un vestido de lana negra cerrado hasta el cuello, pero que dejaba la espalda al aire, haciéndola parecer lo bastante elegante como para asistir a un restaurante fino. Acompañó su atuendo con unas botas altas de tacón, un tanto incómodas para aquel escarpado terreno, pero perfectas para exhibirlas en algún bonito lugar. Acabó aplicándose un poco de maquillaje, se dejó la melena rubia suelta, dándole un poco de volumen con los dedos y cogió su gruesa chaqueta forrada de piel de borrego, algo imprescindible para el clima del lugar. El hombre que la esperaba con impaciencia en la entrada apenas había cambiado su aspecto. Candy se preguntó si habría cometido un error con su indumentaria, hasta que Terry la vio y tras devorar su cuerpo con una ávida mirada, le tendió una de sus fuertes manos sonriendo pícaramente ante su repentino cambio de imagen. «Veo que ya estás lista», dijo agarrándole con fuerza la mano. «¿No me he arreglado demasiado?», preguntó ella, un tanto confusa ante el sencillo atuendo de él. «No para lo que tengo en mente. Para esta velada estás perfecta», sonrió el atractivo castaño, haciendo que Candy comenzara a preocuparse por lo que le depararía finalmente esa velada. «¿Me dejas las llaves de tu coche?», le pidió Terry, amable por primera vez desde que se conocieron, aumentando con ello sus sospechas y sus reservas. Candy retuvo las llaves contra su pecho, algo reticente, hasta que él alzó una ceja y, ofendido por su desconfianza, rebatió todos los argumentos que ella había pensado para no soltar las preciadas llaves de su vehículo de alquiler. «No creo que puedas conducir con esos tacones. Además, no sabes a dónde vamos a ir a cenar, así que será mejor que conduzca yo, Candy», dijo pronunciando su nombre por primera vez y ganándose así un poco de su confianza. Grave error confiar en el diablo, pero eso desgraciadamente lo averiguaría más tarde. El restaurante no era un caro local con calefacción, como Candy había imaginado, pero se sintió muy a gusto en un ambiente tradicional escocés, un tanto cargado que incluía gente ruidosa y canciones propias del lugar como fondo. Dejó a Terry pedir la cena, lo cual no fue nada acertado porque alguien como él solo podía escoger el plato menos apetitoso para su paladar, algo que no supo hasta que lo tuvo delante. Era algo que según Terry se llamaba haggis y consistía en un gran e hinchado estómago de un animal de oveja, cordero y ternera, el plato más típico del lugar. Sus mezclas consistían en cebolla, avena, sal y otros aderezos. Mientras ella miraba su comida, sin saber cómo comenzar a degustar aquella cosa que tenía en el plato, vio cómo Terry se carcajeaba de ella. Así que bastante decidida lo pinchó con el tenedor, haciendo que todo el vapor concentrado de la comida, junto con su olor, salieran hacia el exterior. En el preciso instante en que su nariz topó con toda esa mezcla de olores, Terry pareció apiadarse de ella entre estruendosas carcajadas y le cambió finalmente su filete de ternera. ¿Demasiado delicado para un paladar acostumbrado a perritos calientes y hamburguesas?, preguntó Terry mientras se deleitaba con el fuerte sabor de aquel elaborado manjar. Candy quiso decir algo, pero ¿qué replicar cuando sus palabras eran verdad? ¿Me equivoco?, insistió él, alzando burlón una ceja. No, pero en mi defensa tengo que decir que esos son los platos típicos en las calles de Nueva York cuando no tienes más que unos pocos dólares en el bolsillo. Así que eres una mecánica de automóviles en Nueva York,
que quiere convertirse en una nueva promesa literaria de esa ciudad, apuntó Terry irónicamente, mientras la medía con una de sus escrutadoras miradas. ¿Y cómo fue que se encontraron Dorothy y tú en una ciudad tan grande?, preguntó luego con interés. Se le pincharon las ruedas del coche cerca de mi taller, y yo acudí en su ayuda. Y seguramente no dejaste de meterle tu manuscrito por las narices ni un solo instante, ¿verdad?, preguntó él con sarcasmo, sabiendo lo desesperados que podían ser los principios de cualquier escritor. Yo solo quiero que alguien le dé una oportunidad a lo que he creado, se defendió Candy, algo ofendida por el tono del famoso novelista. Bonitas palabras, Candy, pero tú, como todos, por desgracia, ignoran que la vida de un escritor, al contrario de todo lo que el mundo cree, no está llena de sueños y facilidades. ¿Sabes cuánto escribí antes de que alguien decidiera ofrecerme mi primer contrato? Y te puedo asegurar que este no es el género en el que hubiera esperado que todos llegaran a conocer mi nombre. Aparte de la gente de mi editorial y de algún que otro conocido, nadie sabe que yo soy Miss Pony. Pero, ¿no te gusta que la gente lea tus libros? Que se pregunten cómo terminará esa historia que has creado y que sea fiel a cada palabra que escribes y le dé una nueva oportunidad al amor, preguntó ella, decidida a sacar a relucir la verdadera personalidad de aquel hombre solitario que no podía ser tan malo si creaba obras tan hermosas. Claro que me gusta que la gente disfrute con mis libros, pero creo que el amor es solo una mentira necesaria para crear un ambiente adecuado entre dos personas, dijo él despreocupadamente, mientras daba un largo trago a su bebida. ¿No crees en el amor? ¿No crees en lo que escribes? Entonces, ¿cómo puedes concebir algo tan romántico si nunca lo has experimentado? Muy fácil, miento como un pillo, como hacen la mayoría de los escritores, ni más ni menos. Ah, entiendo. Por eso no puedes encontrar tu final. Por eso no puedes escribir una novela en la que tus protagonistas al fin se queden juntos a pesar de las adversidades, dedujo Candy, percatándose finalmente de las verdaderas razones de Terry para negarse a escribir esa última obra que todos esperaban con anhelo. Eso es ridículo. Yo puedo escribir esa novela cuando me dé la gana. Se trata simplemente de que no quiero, se declaró, molesto con su impertinente invitada. Entonces, ¿qué esperas? Termínalo y así yo podré irme a mi casa y tú podrás volver a tu querida soledad de ermitaño, replicó Candy. ¿Crees que convencerme va a ser así de fácil? Soy un escritor que se está tomando su tiempo para crear otras obras de distinto género. ¿O acaso crees que solo sé escribir ese tipo de ñoñerías romanticonas? Escribiré esa novela cuando yo quiera, no cuando Dorothy me lo exija. Y por más gente que me mande, este hecho no cambiará. Así que desiste y vete a casa, Candy. ¡No!, negó rotundamente ella, molesta con aquel hombre obtuso que se negaba a recapacitar. Has tenido 2 años para dedicarte a tus otras novelas. Creo que ya es hora de que te pongas manos a la obra para no decepcionar más a los millones de personas que esperan ese maldito final. Ay, por favor. No me puedo creer que Dorothy me haya enviado un afán con aires de escritora, exclamó Terry, pasándose las manos con frustración por su castaño cabello. ¿No te has decepcionado ya bastante descubrir quién es realmente Miss Pony? ¿Es que no sabes captar las indirectas? Siento decirte que no sabes echar indirectas, más bien al contrario, no te cortas nada a la hora de ser grosero y expresar lo que quieres sin ningún tacto. Y aunque esté totalmente impactada tras descubrir la verdad sobre Miss Pony, no te vas a deshacer tan fácilmente de mí. Por 2 motivos. Sobre todo 1, quiero leer el final de esa historia. Y 2, alguien va a leer mi puñetero libro de una maldita vez, aunque solo sea para decirme que es basura, exclamó ella con enojo, levantándose bruscamente de su asiento y dejándole la cuenta. Candy, te lo advierto. Aún no sabes lo cabrón que puedo llegar a ser. ¿Por qué no te marchas ahora antes de que te haga daño?, le previno Terry, mientras impedía que se marchase de aquel acogedor lugar reteniéndola por un brazo. Alguien como tú nunca podría llegar a hacerme daño, Terry Granchester, replicó ella, decidida, soltándose de su agarre y dirigiéndose hacia la salida. Tú lo has querido, preciosa.
susurró Terry negando con la cabeza y suspirando frustrado ante su reacción, resignado finalmente a comportarse como el mismísimo diablo si hacía falta, con tal de deshacerse de ella. Tras pagar la cuenta de aquella pacífica cena que no había resuelto ninguno de sus problemas, Terry decidió volver a convertirse en el perfecto canalla que era y no tener piedad de aquella molesta señorita que se había entrometido en su vida solo para fastidiarla, sin saber que en realidad lo que se había metido al aceptar ese trato con su ávida escritora. Una editora bastante insistente, que no sabía cuándo rendirse o reconocer una derrota a pesar de que ésta la hubiera golpeado de frente un montón de veces. No había más que ver que los numerosos fracasos obtenidos con cada una de las personas que había mandado a llamar a su puerta con la intención de hacerse con su novela, y que siempre habían vuelto con el rabo entre las piernas. La señorita Candy White sin duda sería otra de ellas, solo que esta vez duraría un poco más porque a pesar de parecer bastante simple, Candy tenía suficiente arrojo como para aguantar su malicioso carácter. Qué pena que este hecho solo le hiciera más entretenido el hecho de jugar con ella, pensaba Terry, a la vez que sonreía con malicia y seguía a Candy hacia su coche, reflexionando sobre su próximo movimiento para alejarla definitivamente de su lado. Continuará.